No le importa si grabo esto, ¿verdad? Lo que quieras. Bien. Pero si alguien oye jamás oír hablar de esto... Me arrestará. No. Vale. Entonces, ¿ha venido a entregarme una de las cintas? De Basira. Los cassettes. Si es así, ¿me los da? Por favor. Estoy pensando... Vale. Creí que necesitaba que los comprobara. No lo entiendes, ¿verdad? Creo que no la estoy entendiendo bien. Las grabaciones. ¿El por qué te los estaba dando? Basira quería que la ayudara. Porque no... ustedes no tenían un reproductor de cintas en la comisaría. Creía que fuiste tú. ¿Cómo? Ambas lo creíamos. Espere, ¿cree que yo maté a Gertrude? ¿Pero por qué? ¿Alguna razón deben tener o no? Mírate. Estás obsesionado con ello. Condenadamente paranoico. Y eres la única persona que se beneficiaba de su muerte. Bueno, yo no lo hice. Ya, lo sé. Al final conseguimos que los técnicos consiguieran toda la videovigilancia de la semana en la que desapareció. No habrá cámaras en el archivo, pero tenemos más que suficiente material de ti. Vigilamos tus movimientos toda la semana. No la mataste. No lo entiendo. ¿Qué tiene que ver con las cintas? No teníamos suficiente material para retenerte. Basira tenía miedo de que huyeras. Entonces, ¿qué? ¿Me dieron unas cuantas cintas para que me quedara cerca? Sep. Y ahora saben que soy inocente. Yo creía que deberíamos haberte cortado el grifo, pero Basira es blanda. Le gustas. Ni idea de por qué. Igual sigue suministrándote cintas. A mí no me incumbe. No tengo pensado prestar la menor atención a ello. Pues, gracias, detective Donner. Daisy. Gracias, Daisy. Lo que sea. Si no le importa que le pregunte, ¿cuánto tiempo hace desde que la seccionaron? Sí, me importa. 14 años. Me imagino que no querría dar su testimonio. ¿Sobre qué? Sobre lo que usted quiera. En 14 años ha debido de ver unos cuantos sucesos paranormales. ¿Y quieres que te las cuente a ti? Bueno, vale. yo... Está bien. Te daré un testimonio sobre cómo obtuve mi primera sección 31. Parece sorprendido. O sea, estaba preguntándole más bien por formalidad. Basira no me dio a entender que fuera usted una persona abierta. Igual me pillas de buen humor. Pues, bien. ¿Necesita que le hable de nuestra política de confidencialidad? No, mientras tú entiendas mi política. Si sale a la luz, te romperé absolutamente todos tus huesos. Podrían pasarle cosas peores. ¿Perdona? Nada. Testimonio de la detective Alice Daisy Donner de la Policía Metropolitana de Londres. ¿Cuál sería el tema? Detención de un camión de reparto en la M6 cerca de Preston. La tarde del 24 de julio 2002. Grabado directamente del sujeto el 1 de diciembre de 2016. Empieza el testimonio. Fue hace mucho tiempo. Era policía desde hacía 2 años. Ni siquiera estaba con la Metropolitana por aquel entonces. Estaba ubicada en Lancaster, con una unidad de policía de carreteras. Estamos hablando de antes de que la agencia de carreteras se encargara de la mayor parte del trabajo más monótono. Así que siempre teníamos mucho que hacer. Nada precisamente entretenido, pero alguien tenía que hacerlo. Mi favorita era multar a conductores borrachos. Deseaba que se negaran a pasar por el alcoholímetro. Puede incluso que llegara a tratar de golpearme.
Nada es tan divertido como un capullo borracho tratando de evitar que lo detengas. Solía ir con Isaac Masters. Lleva trabajando con la RPO muchísimo más tiempo que yo, y era aún más duro que yo. Aunque sé por qué. Trataba de ser buen poli, dar a todo el mundo una oportunidad, pero acabas viendo muchísimos accidentes. Hay pocas cosas peores que un accidente serio de coche. Te marca. Te vuelves severo con la gente que no respeta las normas. Y hay demasiada gente así. Aquella noche estaba lloviendo, con esa lluvia torrencial fuerte que hace que no puedas oír absolutamente nada. Golpea el techo como si alguien estuviera saltando sobre él. Estábamos estacionados en un área de descanso, vigilando el tráfico y tratando de bebernos nuestros cafés. Los habíamos comprado en una estación de servicio unas pocas millas antes, pero eran una de esas tazas sin tapa de poliestireno. Para cuando habíamos conseguido volver al coche, la lluvia había convertido nuestro café en un par de tazas de fango frío. Así que allí estábamos los dos, bastante malhumorados. Quizá era la 1 de la tarde, pero no lo parecía. Las nubes no dejaban pasar el sol, y todo estaba teñido de gris, húmedo y sin vida. Ni siquiera se podía hablar por encima del sonido de la lluvia sobre el techo. Así que tan solo nos sentamos en silencio, bebiendo nuestro mejunje ya templado. La autopista estaba más calmada que de costumbre. Un miércoles por la tarde no suele haber mucho tráfico, pero con la lluvia normalmente hay más coches. Aquel día estaba bastante vacía. Todo el mundo parecía estar conduciendo con cuidado por la lluvia, lo cual tampoco es que fuera normal, y me sentía contrariada. Parte de mí quería encontrar algún imbécil con el que pagar mi mal humor, mientras que el resto de mí no quería mojarse más de lo que ya estaba. Daba la sensación de que no se me iba a plantear la elección. Al menos hasta que vi la caravana. Era un viejo Citroën C15, bastante cascado. Tenía algo escrito en un lateral, pero no se podía ver bien a través de la lluvia. O bien estaba muy sucio, o pintado en un tono de blanco roto horrendo. Y lo más importante, estaba conduciendo a 25 millas por hora. El límite es de 70. Técnicamente, no hay una velocidad mínima en la autopista. Pero la caravana no hizo ningún amago de acelerar, y eso era bastante raro. Teníamos suficientes razones para pararla si queríamos. No estaba segura de si dejarla ir o no, pero Zack ya había tomado una decisión. Estaba en el asiento del conductor y encendió las luces mientras conducíamos tras él. La caravana se deslizó hasta terminar parándose en el arcén a un lado de la carretera, donde se quedó. Las luces delanteras, que habían sido encendidas por la lluvia, se apagaron. Después, esperamos. Zack salió primero. La lluvia seguía siendo tan intensa que tuve que tomar su linterna para poder ver en condiciones. La luz iluminó la caravana y pude ver la herrumbre en torno a los extremos del revestimiento. Andamos hasta el conductor. Podía ver formas oscuras en el interior, pero no estaban en movimiento. De cerca, podía leer el nombre del lateral: Entregas Beacon and Hope. Estaba cubierto por una gruesa capa de suciedad que ni la lluvia conseguía quitar del todo. Zack llamó a la puerta y ésta se abrió. El hombre que salió era normal, tan normal que soy incapaz de recordar su cara. Dijo que se llamaba Tom. Yo no me encargué de comprobar su DNI, así que no sé su nombre completo. Del otro lado salieron dos hombres. Eran gigantescos, rostros severos,
como si se tratara de un par de viejas estatuas de piedra, vestidos con monos de trabajo y boinas. Preguntaron qué estaba pasando, hablando con un acento cockney tan ambiguo y falso que pensé que se estaban burlando de nosotros. Estaba a punto de echárselo en cara cuando un sonido me interrumpió. Zack estaba hablando con Tom, que trataba de dar una explicación bastante pobre para su lentitud conduciendo. Ser precavido, la lluvia intensa, la carretera vacía, toda esa mierda. Ellos también oyeron el ruido, y él se paró en mitad de frase para mirarme. Desde la parte trasera de la caravana llegaron los quejidos de alguien. Parecía un quejido de puro dolor, largo e interminable. Continuó durante casi un minuto, siendo casi... no sé cómo describirlo, casi musical. Miré a Tom y los falsos pasajeros Cockney, pero sus caras eran ilegibles. Zack agarró por el brazo a Tom con firmeza y le condujo a las puertas traseras de la caravana, demandando que la abriera. No se resistió. Tan solo asintió y sacó un set de llaves. Metió uno en la puerta, la giró y ésta se abrió. Me fijé en que los dos tipos grandes se habían aproximado a nosotros, así que me estaba preparando para cualquier tipo de problema. Pero no hay forma humana de que hubiera podido haber adivinado qué había ahí dentro. Era un ataúd, un viejo ataúd de madera, tosco, sin barnizar. Podía ver astillas allí donde los clavos habían sido clavados de mala manera. Lo rodeaba una gruesa cadena de metal que terminaba en un pesado cerrojo. El extraño quejido provenía de su interior. Era el único sonido que se podía oír más allá de la incesante lluvia. Me puse en tensión, colocando una mano sobre mi porra. Si esta gente era secuestradores o algo peor, íbamos a tener un serio problema. Estaba lista para luchar, pero ellos tan solo se mantuvieron allí, de pie, sin moverse, mirándonos fijamente. Todo en aquella situación daba mala espina. Miré a Zack, y me pareció que estaba pensando lo mismo que yo. Miró a los dos hombres en monos y les dijo que lo sacaran. Después se giró hacia Tom para preguntarle si él tenía una llave para ese candado. Llevándose una mano a su chaqueta, el hombre que se había presentado como Tom sacó una gran llave de metal y se la tendió a mi compañero. No se parecía a las otras llaves. Quería marcharme de vuelta al coche y pedir refuerzos, pero Zack era mi superior, y si él creía que debíamos abrirlo, tenía que apoyarlo. Zack tomó la llave y se acercó al ataúd, que ahora yacía en el húmedo asfalto, iluminado exclusivamente por las luces delanteras de nuestro coche. Los quejidos eran aún más intensos, casi ahogando el fuerte repiqueteo de la lluvia. El agua había comenzado a extenderse sobre la madera, pero todo lo demás se mantenía inmutable. Conforme nos acercábamos, pude ver las palabras «no abrir» rasgadas en la madera. Sin embargo, no parecía que mi compañero se hubiera fijado. Colocó con dereza la llave en el cerrojo, retorciéndose un poco al tocar el metal, y la giró. Las cadenas se separaron como por un resorte. Se chasquearon violentamente y Zack saltó hacia atrás, tropezando y cayendo de espaldas. Alcé mi porra, por si acaso los otros trataban algo, pero se mantuvieron completamente inmóviles. Los quejidos habían parado. El único sonido que podía percibir eran los chirridos de las bisagras al empezar a moverse. Era un proceso lento, y el hueco que empezó a mostrarse era apenas una pequeña grieta, hasta que se terminó de abrir. Al principio estaba demasiado oscuro para ver qué había dentro, pero cuando iluminé el interior con mi linterna, pude oír a Zack contener el aliento. Creo que yo también lo hice. Dentro del ataúd de madera había una escalera,
Bajaba aparentemente hasta el suelo bajo nuestros pies, y era extremadamente profunda. Estaba empinada, construida a partir de algo que parecía sólida roca, que no se parecía en absoluto a aquella a la que estaba hecho el suelo a nuestro alrededor, que era el único tipo de tierra que podría haber habido bajo la misma. Era imposible. Traté de cuestionar a Tom o a sus compañeros sobre ello. Les grité que me explicaran qué demonios estaba pasando. Pero tan solo se mantuvieron allí, mirándolo fijamente. Así que golpeé a uno de ellos con mi porra. Fue a uno de los gigantes en mono, aunque no estoy segura cuál de ellos. Fue como golpear gruesa madera, y el golpe provocó que mi brazo se sacudiera de mala manera, haciéndome tirar el único arma que tenía. Incluso tras esto, lo único que hizo fue quedarse allí quieto, mirando fijamente el ataúd. Me giré y vi a Isaac entrando en el ataúd, con su linterna iluminando el vacío bajo el mismo. Ya había desaparecido hasta mitad de su cintura, y tenía una mirada que no había visto antes, relajada, como si estuviera dormido. Le llamé a gritos. Comencé a correr, pero noté una mano gigantesca agarrando mi hombro. Le agarré con mi brazo bueno, tratando de escapar, pero su agarre era demasiado fuerte. La textura de la carne, plástico duro. Todo lo que pude hacer fue ver cómo mi compañero continuaba adentrándose en la tierra, en unas escaleras que no deberían haber estado allí. Tras unos segundos, había desaparecido completamente. Esperaba oír algo, un grito, un chillido, lo que fuera, pero tan solo se escuchaba la lluvia. La tapa se cerró muy lentamente, pero él ya había desaparecido. Tan solo quedó un ataúd en el arcén de la M6. La mano dejó ir mi hombro, cuando los dos hombres con monos comenzaron a caminar hacia el ataúd y a envolverlo en cadenas tranquilamente. Sentí un repentino ataque de ira y volví a alzar mi porra. Les embestí, pero el que estaba más cerca de mí se movió, mucho más rápido de lo que hubiera creído posible. Su puño me golpeó en el pecho como si se tratara de un camión, y sentí como un par de costillas se me rompían. Caí al suelo y me quedé allí tirada, mientras Tom y los otros dos hombres volvían a guardar el ataúd y se marchaban. Nunca volví a ver a Isaac Masters. Bien, gracias. ¿Se encuentra bien? No, nunca he contado esa historia a nadie salvo a mi antiguo sargento. No estoy seguro de si... Debería irme. Sí, por supuesto, la acompaño. Hay otra cosa que tenía la intención de preguntarle a Basira, pero puede que usted sepa más. He terminado. Oh, sí, solo... es que... ¿Sabe algo sobre los vampiros? Yep. Oh, es solo que... Hace cierto tiempo hubo algunos problemas. Arrestos irregulares relacionados con algunos casos de personas desaparecidas. Sospechosos que eran dejados en libertad sin una interrogación propiamente dicha. Grabaciones de los interrogatorios que mostraban a sujetos que no decían una sola palabra, pero los oficiales a cargo los dejaban ir de todas formas. No conozco los detalles, pero ahora hay un nuevo procedimiento. ¿Qué sería? Los casos que siguen ciertos parámetros deben ser monitorizados por otro oficial desde fuera de la habitación, a través de videograbaciones. En la circunstancia extremadamente específica de que el sospechoso no abra la boca, pero el interrogador actúe como si lo hiciera, automáticamente se les saca de la habitación. Entonces, me avisan. ¿Solo usted? Hay un par más que lo hacen, pero me encargo de una docena de precintos, más o menos.
Ato a los sospechosos de manos y pies. Les conduzco hasta mitad del bosque Epping y los quemo hasta que no son más que cenizas. Nunca queda lo suficiente de ellos para que se pueda considerar un problema. Ay, Dios. No sé si son vampiros exactamente, pero así es como los llamamos. Válgame el señor. ¿De cuánto se ha ocupado usted? 5 en los últimos 9 años. Ya veo. No se lo digas a Basira. Ella no conoce ese procedimiento. Yo no estoy segura de cuánto comprende, pero ella no está hecha para este tipo de trabajo. Por supuesto, yo no... No le cuentes nada de esto, ¿vale? Nunca he estado aquí. Si quiere darte más de esas grabaciones, ese es su problema. Pero ni se te ocurra mencionar esta visita. No, por supuesto, yo no ¿Está diría nada. claro? Sí, está claro. Bien. Suplemento. Esa ha sido una entrevista interesante. Parece que todavía no hemos acabado con los ataúdes siniestros. El contenido me ha sorprendido, por no decir otra cosa, pero no me da ninguna pista sobre su origen o su propósito. Ni siquiera su relación con Rickon y Hope. Son simplemente transportistas, guardianes, rehenes. Al menos me ha confirmado que los vampiros que Trevor Herbert describía no son solo producto de la mente de un drogadicto. Probablemente no debería estar demasiado contento por descubrir que hay más cazadores violentos acechándonos por la noche, pero ahí están. Admito que me siento un poco dolido por la motivación real de Basira. Supongo que no es muy sorprendente, dado que no me he estado muy estable, que se diga, en estos últimos meses. Sea como sea, no se lo mencionaré. Incluso si no estuviera verdaderamente asustado de la detective Toner, una revelación así solo perjudicaría nuestra relación. Y necesito esas cintas. No me puedo permitir que el tiempo que Gertrude pasó en el instituto vuelva a desaparecer en el olvido. Comprobaré la cinta que tengo y después esperaré a tener noticias de Basira. O quizá debería intentar ponerme en contacto con ella. Debería haber conseguido un número de teléfono o algo. Bueno, ese es un asunto que tendré que dejar para más tarde. Yo necesito irme a casa y dormir un poco. Tan solo me gustaría que no estuviera lloviendo. Fin del suplemento.